que yo considero que quizá marca un punto cambiante en el relato de Génesis. Hemos ido viendo ciertas cosas en Génesis, pero parece que la historia ahora cambia. Aparece un personaje que cambiará radicalmente el curso de la historia, incluso un hombre que en el futuro es mencionado mucho en el Nuevo Testamento, es llamado el padre de la fe. Hoy empieza la travesía de Abraham con Dios. Así que vamos a orar para pedir que Dios bendiga este tiempo, que nos dé claridad en su palabra y podamos entender el pasaje de hoy. Señor, queremos darte gracias por poder estar un día más delante de tu palabra y poder, Señor, poner nuestros ojos en el libro de Génesis. Te pedimos, Señor, que podamos comprender, Señor, el texto que vamos a estar leyendo, que me des la gracia y la facilidad de poder exponerlo con claridad a mis hermanos, que pueda servir de edificación para nuestras vidas y que podamos, sobre todas las cosas, admirar a Cristo en tu palabra, Señor. Que nuestros ojos no se queden solamente en Abraham, sino que nuestros ojos al final vayan donde deben estar, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, como cantamos en ocasiones, muestra a Cristo, Señor, muestra a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo Génesis capítulo 12 y los versículos 1 al 9. Ese va a ser el texto que trabajaremos hoy. Génesis capítulo 12 y los versículos 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Me gustaría empezar la exposición de este texto con una frase de Corrie ten Boom que dijo lo siguiente: nunca debemos de tener miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Una frase que nos recuerda lo importante que es la fe puesta en la persona correcta. Muchas personas hablan de la fe como si la fe fuera lo más importante. Pero si la fe no está puesta en el lugar correcto, la fe no tiene ningún valor. Es decir, nosotros no caminamos seguros porque tenemos fe. Caminamos seguros porque tenemos fe en Cristo. Nosotros no confiamos en nuestra seguridad de salvación porque tenemos fe. Es porque la tenemos en Cristo. No es en sí la fe lo que cambia las cosas, sino la persona donde depositamos la fe. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero esa justificación no es por la fe simplemente, sino por la fe en Jesucristo. Lo importante no es creer, lo importante es el objeto de nuestra fe.
Y en este caso, la frase que esta autora menciona me hace pensar en la historia de Abraham, porque realmente empezar esta travesía no debe haber sido fácil. Leemos Génesis 12 y el versículo 1 y empezamos a ver el llamado de Dios a Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Mira qué interesante, hermanos. Vete de tu tierra. Él no tenía pensado mudarse. Él no tenía pensado irse. Además, por el texto vemos que él había adquirido cosas. No solo posesiones materiales, sino que había adquirido personas. Porque cuando luego el texto dice con quién se marcha Abraham, dice que con las personas que había adquirido. Debemos entender que en aquel entonces, en la cultura de aquel momento, la esclavitud era algo normal y era común que las personas tuvieran personas a su servicio. Así que cuando el texto dice que Abraham se fue con las personas que había adquirido, se refiere a esos siervos. Así que Abraham se había establecido, tenía sus posesiones, tenía sus siervos, tenía su sobrino, tenía su esposa, y el Señor le dice que se vaya de su tierra, que se vaya de entre sus parientes, es decir, de entre sus seres queridos, de entre sus conocidos, y que se vaya de la casa de su padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es esa tierra? Ya te lo mostraré. ¿Cuánto tardaré en llegar? Ya te la mostraré. ¿Por qué camino debo ir? Ya te la mostraré. ¿Cuánto tardaré en llegar? Ya te la mostraré. ¿Pero qué va a pasar por el camino? Ya te la mostraré. No vemos un plan claro. Vemos un llamado a dejar todo absolutamente para ir a un lugar no definido. Pero ¿por qué vemos que Abraham va? ¿Por quién lo dice? Porque lo dice Dios. Eso es lo importante. Si cualquier persona nos dijese eso, oye, vente aquí porque aquí va todo bien. ¿Cuánta gente escucho que dice, no, vente a vivir aquí, aquí hay trabajo, aquí, vente a vivir acá, aquí hay trabajo, vente a vivir aquí, aquí hay trabajo? Luego la gente llega, las puertas de trabajo no se abren, luego al que se lo dijo le fue bien, pero al que fue no le fue bien. Ah, me engañaste. No, a mí me ha ido bien. Ya, pero me dijiste que habría trabajo, me dijiste que habían oportunidades. Sigo sin papeles, sigo sin trabajo, sigo sin... Porque cuando te lo dice el hombre, el futuro es incierto. Pero no necesitamos información, detalles, pruebas, estadísticas, garantías, cuando el que llama es Dios. Muchos de ustedes dejaron su tierra y la casa de sus padres y la compañía de sus parientes. Pero lo dejaron porque la situación aquí la buscaban mejor. No fue motivado por la fe. Fue motivado a veces por un lugar más seguro, por una economía más estable, por más oportunidades de estudio para sus hijos, por la oportunidad de un salario mejor. Su travesía no fue una travesía de fe. Ustedes vinieron pensando, estoy en un lugar peligroso, en un lugar de escasos recursos. Allí, por muy mal que me vaya, no me irá peor que aquí. Van con cierta seguridad. Pero aquí nos encontramos el llamado de Dios a Abraham. Vete de tu tierra, vete de entre tus parientes y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso nos enseña que no es por casualidad que a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque desde el principio su relación y su caminar con Dios fue una vida desde el inicio marcada por la fe. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 8, el autor de la carta a los Hebreos dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía dónde iba, sabía lo que tenía que dejar. Sabía que tenía que dejar todas sus posesiones, sabía que tenía que dejar su comodidad, su tierra, sus parientes, sabía lo que tenía que dejar, pero no sabía
No sabía lo que le esperaría delante. No sabía a dónde iría. Pero por la fe Abraham, al ser llamado, dice el autor, obedeció. Obedeció. Amado hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que por la fe que profesas obedezcas a Dios. Dios te dice, así debes criar a tu hijo. Por la fe obedece. Ay, pero ¿será que es el mejor método? ¿Será que a mi hijo esto le va bien? Si yo te digo que eduques así a tu hijo, obedece por la fe. Si yo te digo que estructures así tu matrimonio, obedece. Si yo te digo que seas así como esposo, si crees en mí, obedece. Todo lo que Dios nos demanda es parecido en cierta manera a lo que le demandó a Abraham. Es un llamado a creer en lo que Dios pide de nosotros. Es un llamado a creer en sus mandatos, en sus instrucciones, que no sabemos cómo acabarán. Damos por hecho que acabarán en bendición. Pero el Señor solo pide que obedezcamos por la fe a su palabra, como Abraham obedeció a su llamado por la fe. Nuestra fe tiene que traducirse en una obediencia a los llamados de Dios hacia nuestra vida. Si no, no es fe. Si no, no es fe. Yo conozco multitud de gente que dice que tiene fe en Dios y vive a su manera. Se relaciona con otros a su manera. Sus relaciones personales las lleva a su manera. Dicen creer en Dios, pero ahí no hay fe. Porque la fe conlleva obedecer lo que Dios demanda de nosotros. Abraham fue llamado, deja tu casa, deja tu tierra, deja tus parientes, ve a la tierra que yo te mostraré. Y Hebreos añade eso, y Abraham por la fe obedeció sin saber a dónde iba. Ahora, Dios le hace unas promesas a Abraham. Yo sé que normalmente se habla de la promesa que Dios le hace a Abraham, pero yo le he llamado las 7 promesas, porque concretamente voy a dividirlo en 7 puntos. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, dice así: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué cosas vemos que le dice Dios a Abraham? ¿Por qué lo llamo las 7 promesas de Dios a Abraham? Analiza las frases con detalle. Yo te las he puesto en orden, no sé si las llegaron a poner aquí en el cuadro. Número 1, haré de ti una nación grande. Primera cosa, haré de ti una nación grande. Y recuerda, amado hermano, que estás hablando con un hombre de 70 y pico años, con una mujer estéril. Y lo primero que Dios te dice es que voy a hacer de ti una nación grande. Óyeme, yo estoy saliendo con mi sobrino, no con mi hijo, no sé si te das cuenta. Y si estoy saliendo con mi sobrino y no con mi hijo es porque no tengo hijos. Y si no tengo hijos a los 75 años y en ese contexto no es por gusto. Es que Sarai no puede engendrar hijos. Su matriz está cerrada, es estéril y yo ya tengo 75 años de edad. Pero volvemos a lo mismo, se trata del que llama. Y el que llama es como Pablo dice en Romanos, es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si existieran. Y si él dice que va a ser una nación grande de una persona anciana y de una mujer estéril, él puede hacer una nación grande, porque de la nada él creó todas las cosas. La primera cosa que le promete Dios a Abraham, yo voy a hacer de ti un gran pueblo. La segunda cosa, yo te bendeciré. Cuando leemos te bendeciré en ese contexto, habla de que Abraham contará con el favor de Dios. El favor de Dios estará sobre Abraham. La bendición de Dios estará sobre Abraham. El beneplácito de Dios estará sobre Abraham. La mano de Dios no dejará de estar extendida sobre Abraham. Tercera promesa, engrandeceré tu nombre.
Abraham no era famoso en aquel entonces. Abraham no era un gran dirigente, una persona reconocida. Dios no está llamando a un famoso a ponerlo en un lugar todavía más visible. Dios no le está diciendo a Cristiano Ronaldo a día de hoy, te voy a hacer un gran nombre. Dios no le está diciendo a Messi, te voy a hacer un gran nombre. Dios se lo está diciendo a una persona anónima para la mayoría del mundo, una persona anónima para todas las ciudades vecinas. Y Dios le está diciendo, yo voy a colocar tu nombre en un lugar alto. Yo voy a hacer tu nombre conocido. Se va a hablar de ti, Abraham. La gente sabrá quién eres. Engrandecer el nombre es como llevarlo más lejos. No es que puedas hacer un nombre más grande, más allá de que pasase de llamarse Abraham a Abraham, no se refiere a eso. Se refiere al hecho de que el nombre de Abraham, conocido por sus parientes, iba a ser engrandecido. Iba a ser un nombre que iba a ser mencionado en las ciudades y pueblos vecinos. Incluso iba a ser mencionado en la posteridad. Y hasta hoy de él se habla. Cuarto, serás bendición. Porque no es lo mismo te bendeciré que serás bendición. Primero Dios le ha dicho te bendeciré, es decir, mi favor estará contigo. Te mostraré gracia y favor. Mi bendición estará sobre ti. Pero en segundo lugar ahora le dice serás bendición. Es decir, a través de ti también mostraré favor a otros. A través de ti también bendeciré a otros. Serás un canal de bendición hacia otras personas. La bendición que es sobre ti llegará a otros a través de ti. Número 5. Bendeciré a los que te bendigan. Bendeciré a los que te bendigan. Hay un cuidado de Dios sobre la vida de Abraham. Abraham, he puesto mi ojo y mi favor sobre ti. Y todos aquellos que lleguen a ti con una buena intención serán bendecidos por mí también. Parece como que Abraham se está volviendo el ojito derecho de Dios. Y todo el que se acerque a Abraham para hacerle bien a Abraham, Dios le hará bien a él. Si alguien va a tratar a Abraham con favor, Dios tratará a esa persona con favor. Si alguien va a buscar el bien de Abraham, Dios buscará el bien de esa persona. Si alguien le abre las puertas de su pueblo, Dios bendecirá a ese pueblo. Si alguien le abre las puertas de su palacio, Dios bendecirá a ese palacio. Si alguien le da ganado a Abraham, Dios le dará más ganado. Si alguien le da recursos a Abraham, Dios le dará más recursos. Abraham, a quien te bendiga, yo lo bendeciré. A los que te bendigan, yo los bendeciré. Pero luego el número 6 dice algo curioso. Al que te maldiga, yo maldeciré. Pero hay una cosa interesante. Si podemos ir un segundo al texto, no a los puntos que estoy trazando, al texto de Génesis 12, versículos 2 y 3, lean un detalle peculiar conmigo. Empieza así: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Pero hay una cosa que no creo que sea casualidad. Si yo hablo en plural en una cosa, lo lógico es que hable en plural en la otra cosa. Dice, a los que te bendigan, plural, bendeciré. Pero al que te maldiga, singular, maldeciré. Podría haber dicho Dios, a los que te bendigan, bendeciré. Y a los que te maldigan, maldeciré. La mayoría de teólogos, cuando llegan a ese pasar de un plural a un singular, no creen que sea casualidad. No creen que sea un fallo de traducción. Ni mucho menos que Dios lo haya dicho de esa manera porque le nació decirlo así. Tiene un porqué. Y la mayoría de teólogos llegan a una conclusión muy hermosa. Dios es más amplio para bendecir que para castigar. Por eso dijo, bendeciré a los que te bendigan en un sentido plural y maldeciré al que te maldiga en un sentido singular. Dios tiene la mano abierta para bendecir naciones si quiere,
Pero a la hora de maldecir, Él apunta más de manera singular. Dios no se complace en los grandes castigos. Siempre es justo y apunta en una dirección particular. Y el texto lo muestra así: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, singular, maldeciré. Y la mayoría de teólogos llegan a esa conclusión, al hecho de que Dios es más dado a bendecir que a maldecir. Y finalmente, la promesa número 7, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto no quiere decir exactamente que todas y cada una de las familias que existen y han existido sobre la faz de la tierra cuentan con la bendición de Abraham sobre ellos. Esto quiere decir que el nombre y la bendición de Dios hacia Abraham llegaría a personas y familias de toda la tierra. Y esto nos recuerda una cosa importante, que a pesar de que algunos pueblos, naciones y personas hayan llegado a la conclusión de que los descendientes de la promesa de Abraham son una nación en concreto, desde el principio Dios le dijo a Abraham que su descendencia y su bendición sería en todas las familias de la tierra, en todas las familias de la tierra. ¿Qué podemos concluir de estas 7 promesas de Dios a Abraham? En primer lugar, Dios le promete a Abraham hacer una nación grande de él. Y si Dios le promete a Abraham hacer una nación grande de él, para que haya una nación grande tiene que haber un descendiente. Si yo no tengo hijos, tarde o temprano mi apellido se va a desaparecer. Yo no voy a formar una gran nación. Mi historia acabará conmigo a nivel familiar. ¿Por qué? Porque no tengo un descendiente. Es imposible que haya una gran nación si no hay una pequeña nación formada desde el principio. Y para que empiece a formarse esa nación es necesario una descendencia. Así que Dios le está prometiendo a Abraham descendencia. En Génesis 22, el versículo 17, veremos nuevamente otro de los diálogos de Dios con Abraham. Y dice así: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Así que Dios cumple y sigue recordando a Abraham más adelante que Él hará de él una gran nación. A veces vemos Dios volviendo a hablar con Abraham. Y no es que Dios esté haciendo cada vez nuevas promesas, sino más bien es el hecho de que Dios, de manera diferente, le está recordando siempre a Abraham las promesas que le hizo desde el principio. Cuando Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación, Dios le dice aquí: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Así va a ser tu descendencia. Ahí vas a ver tu gran nación. Así que Dios le promete a un hombre anciano y a una mujer estéril que van a tener un hijo. Y que de ese hijo vendrán otros hijos. Y que año tras año, tiempo tras tiempo, Dios será fiel y cumplirá su promesa. Tendrán una gran nación. Tendrán una gran nación. Porque solo es Dios el que puede traer el gozo y la alegría de dar a luz a la mujer estéril. No lo pueden hacer los médicos, no lo puede hacer la física, ni la química, ni la biología. A lo largo de la historia del relato bíblico hemos encontrado mujeres estériles, desamparadas por los hombres, y más en una cultura donde el valor de la mujer prácticamente radicaba en el dar a luz hijos. Pero esas mujeres que en el relato bíblico aparecen estériles,
Cuando Dios decide tener gracia para con ellas y mostrarles su favor, dan a luz hijos. Dios puede hacer sonreír un día a la estéril si Dios quiere. Dios no tiene el límite de la medicina, Dios no tiene el límite de la biología, Dios no tiene con Abraham el límite de la edad y no tiene con Sarai el límite de la esterilidad. Dios es el Todopoderoso. Y si Dios dice, yo te daré, Dios da. Porque Dios es fiel para cumplir sus promesas y poderoso para llevarlas a cabo. Debemos tener fe en ese Dios. Es más, el relato bíblico casi siempre muestra que de las estériles Dios no trajo cualquier hijo. Porque de esta estéril nació Isaac, de otra estéril nace un profeta como Samuel, y constantemente vemos mujeres que pasaron de ser casi rechazadas por la sociedad del momento por no tener hijos, a dar a luz hijos que guiarían la sociedad. Porque esas son las cosas que puede hacer nuestro Dios. Y nuestro Dios es el Dios de Abraham. Él no ha cambiado. Y no debería haber cambiado nuestra fe hacia Él. La misma fe que tiene Abraham, en ese Dios la debemos tener nosotros. Dios puede hacer esas cosas. Hay otra cosa curiosa en el texto. Una de las cosas que Dios le dice a Abraham es que yo voy a engrandecer tu nombre. ¿No habíamos leído a gente un poquito antes que quería hacerse un gran nombre? En Génesis 11:4, el capítulo anterior, vemos a un pueblo que dice así: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Recuerdan la historia de la Torre de Babel? Uno de los deseos que había en el corazón de ese pueblo era tener un nombre famoso. Y no querían ser dispersados por la tierra. Sin embargo, Dios acaba confundiendo las lenguas y ese pueblo acaba ni siquiera comunicándose entre ellos y acaban siendo dispersos por todos los lugares. Oh, amado hermano, hay una cosa que debemos saber. Si Dios quiere engrandecer a un hombre, Dios lo hace. Esos hombres tenían recursos, tenían fuerza, tenían capacidad para construir una torre, pero no contaban con el favor de Dios. Este hombre no era el más rico, ni el más famoso, ni el más conocido, ni el que tenía más recursos, pero contó con el favor de Dios. Y su nombre fue engrandecido por todas las regiones y por toda la posteridad. Hermano, no busques engrandecer tu nombre y deja que Dios haga contigo lo que quiera hacer. No hay nada más triste en la vida que querer ocupar los lugares que Dios no quiere que ocupemos, querer alcanzar los ministerios que Dios no ha puesto para nosotros, querer alcanzar un nombre que Dios no nos quiere dar. Hermano, hay gente que ha nacido para el anonimato y hay gente que ha nacido para tener un nombre público. Dios sabrá por qué le ha dado a cada quien lo que le ha dado. Pero tanto en el anonimato como en el lugar público la meta es la misma, darle la gloria a Dios. Que nadie piense que le damos la gloria a Dios porque nuestro nombre es más engrandecido. Porque mira, hay pastores que son muy conocidos. Hasta hoy se habla de Spurgeon. Hasta hoy se habla de Jonathan Edwards. Hasta hoy se habla de los puritanos. Sí, y hay multitud de pastores de los que no se habla. Y multitud de pastores que no escribieron un libro. Igual que hoy hay multitud de pastores que no tienen canal de YouTube. Que no salen en Facebook haciendo en vivos. Que ¿sabes quién los conoce? Las 10 o 15 personas de su congregación. Que son fieles pastores en la sierra del Perú. Que están ahí en una sierra pastoreando iglesias pequeñas, rurales, sin recursos, sin aire acondicionado, sin buena microfonía, y están ahí día y noche trabajando duro con esas 15 ovejas que el Señor puso en sus manos. Pero ¿sabes qué? Cuando lleguen delante del Señor, el Señor les dirá: buen siervo y fiel, lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Y habrá gente que habrá tenido un nombre, pero el Señor no les va a decir buen siervo y fiel. El ser humano mide por la fama, Dios mide por la fidelidad.
Hay falsos profetas muy famosos y verdaderos siervos de Dios totalmente anónimos. Si Dios te pone en un lugar visible, estate ahí. No huyas, tampoco es malo, solo guarda tu corazón. Si Dios te ha querido dar ese lugar, aprovéchalo para darle gloria más públicamente. Pero si Dios te ha puesto en un lugar más pequeño, dale gloria a Dios ahí. ¿Cuántas personas en la iglesia consideran que no pueden darle gloria a Dios hasta que no tengan un cargo en la iglesia? No, solo limpiar. No, solo hacer esto. Nunca seré diácono, nunca predicador, nunca pastor, nunca. Dios no ha llamado a todos para esas cosas. Pero ha llamado a todos a darle gloria. Puedes dar gloria en tu trabajo, le puedes dar gloria en tu hogar, le puedes dar gloria con tus hijos, en tu matrimonio. Lo importante es que ya sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, lo hagas todo para la gloria del Señor. Cuando Dios quiere engrandecer, lo hace. Cuando Dios quiere esconder, lo hace. Dios escondió a los de la Torre de Babel que querían ser engrandecidos. Y un hombre que estaba en el desierto, que comía miel silvestre y langostas, un hombre que tenía unas indumentarias extrañas y que para muchos sería un loco, Dios lo hizo súper famoso. Pero ese hombre en su corazón solo decía una cosa: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ese hombre no quería fama y Dios le hizo famoso. Es más, fue capaz de decir: no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan Bautista. Pero Juan no se veía grande. Hermanos, Dios tiene cosas diferentes para nosotros, pero la fidelidad es lo que exige. Dios no quiso que los hombres que construían la Torre de Babel tuvieran un gran nombre, pero Él quiso engrandecer el nombre de Abraham, Él quiso engrandecer el nombre del rey David, Él quiso engrandecer nombres como el de Pablo, porque muchos estudian, se habla y quieren tener el coraje de Pablo. Pocos quieren ser Silas. Pocos quieren ser Bernabé, pero seguramente están todos en el mismo lugar, en la presencia del Señor. Así que Dios le ha prometido a Abraham que va a engrandecer su nombre, pero debemos entender que la historia de la Biblia no es la historia de Abraham, y que hay un nombre mucho más grande que el de Abraham. Cuando tú te vas a Jerusalén, cuando tú viajas a esos lugares de Oriente, para todos ellos no hay nombre más grande que el de Abraham. Es más, si tú hablas con los palestinos y los musulmanes, para ellos Abraham es un nombre muy significativo, el padre de Ismael. Para otros pueblos, para el pueblo quizá judío situado en la zona de Jerusalén, tú les mencionas a Abraham y no hay otro nombre como él. Incluso por encima del rey David, el padre de Isaac, el padre de nuestro pueblo. Pero cuando tú hablas con un cristiano, no es David el nombre, no es Abraham el nombre, no es Moisés el nombre. Hay otro nombre, un nombre que está por encima de David, un nombre que está por encima de Moisés y un nombre que está y estará por los siglos de los siglos por encima del nombre de Abraham. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, también la de Abraham, también la de Moisés, también la de David, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, el gran error de muchos en la historia bíblica es poner nuestros ojos en los personajes que solo eran una manera de apuntar al personaje principal. Si tú ves a Abraham, nunca fue el protagonista. El protagonista fue aquel cordero que Abraham dijo que Dios iba a proveer. Nunca se trató de Abraham, siempre se trató de Jesucristo. Siempre se trató de Jesucristo. Y vamos a verlo en la historia de Abraham.
Porque ahí tenemos al gran hombre de la fe que la semana que viene, en el siguiente fragmento que vamos a estudiar, ese gran hombre de fe va a decirle a unos egipcios que su esposa es su hermana, por miedo a morir. Todos nos han fallado de alguna manera. Abraham, no parecías tener tanta fe en ese momento. Moisés, te sobró ese varazo a la piedra. David, caíste muy bajo con el hecho de tomar a esa mujer, de mandar a su marido a primera línea que muriese. Todos, hasta el gran apóstol Pablo, él mismo se descubre diciendo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero todos apuntan a una misma persona, al único perfecto y digno, al nombre que es sobre todo nombre, al que no pecó, al que no falló, al que vivió justamente, rectamente, perfectamente y cumplió toda la ley. El nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él, Jesucristo, es el Señor. Dios promete engrandecer el nombre de Abraham, pero que no se nos olvide que Dios prometió exaltar el nombre de Jesús sobre todo nombre, incluso sobre el nombre de Abraham. Ahora, dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y saben qué me lleva a recordar eso? Que nosotros estamos en esa promesa, que tú y yo hemos sido alcanzados. Que cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas, mi bendición estará en ti sobre todas las familias de la tierra, ahí estamos nosotros. En Gálatas capítulo 3, el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y Pablo está diciendo a través de este texto a los Gálatas que cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, mira qué dice Pablo, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Las buenas nuevas qué es? El Evangelio. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, ¿qué es? El Evangelio. Pablo dice que ahí vemos una cosa muy importante y significativa del Evangelio, la justificación mediante la fe. Porque Pablo a los romanos dice, en base a todos los encuentros que Dios tiene con Abraham, Pablo cita esto, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí estamos viendo un gran anuncio que no entendieron muchos tiempo después, cuando intentaron justificarse a través de la obediencia de la ley, siendo que Dios ya le había enseñado a Abraham el Evangelio y que la justicia de Dios es gratuita y por medio de la fe. Y en esa promesa Dios había incluido que no solo justificaría a un pueblo, sino que también justificaría a los gentiles. Y por eso Pablo dice, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No olvidemos lo que cita Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Óyeme, pero ese texto habla de Jesús. Sí, pero es que yo te he dicho que esa nación grande tiene que venir de una descendencia. Y es esa descendencia la que se vuelve el centro de todas las promesas de Abraham. Porque todas las promesas de Abraham no son en Abraham. Todas las promesas son en Cristo, sí y amén. Y es en Cristo donde está el centro de las promesas. Y es en Cristo donde está el centro de la bendición. Y es en Cristo donde está el centro de esa gran nación. Porque es en Cristo donde está el pueblo de toda lengua, tribu y nación comprado para el Señor. Esa gran nación que Dios le promete a Abraham no se la da a través de Abraham, se la da a través de Cristo. Abraham no conquistó esa gran nación. La conquistó Jesús. Porque al final esa descendencia siempre apuntó a Jesús. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham
y a su descendencia. Pero Pablo nos enseñó algo. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Por lo tanto, en Gálatas 3:29, Pablo nos enseña, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa, pero tenéis que ser de Cristo. Los judíos creen que son herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque creen que son de Abraham. Pero ellos no son herederos de la promesa, porque los herederos de la promesa no son los de Abraham, sino los de Cristo. No hay Abraham sin Cristo. Y eso es lo que deben entender. Porque si ese pueblo con Abraham tuviese suficiente, no habría que ir a evangelizarlos, no habría que ir a compartir el evangelio, no habría que irles a decir que tienen que reconocer que Jesús es el Mesías, porque Abraham sería suficiente, pero necesitan urgentemente la predicación del evangelio. Pablo lo dice de una manera muy clara. Ojalá fuese yo anatema, separado de Cristo, para que mis compatriotas, los judíos étnicos, fueran salvos. Porque no lo son, porque buscan la justicia con celo, pero no la de Dios, sino que intentan establecer la suya propia en base a sus buenas obras. Vete ahora a un judío, te invito, si tienes la oportunidad de ir a Jerusalén, te invito a tener este diálogo con un judío, muy interesante. Ni muchos evangélicos que hablan de los judíos han pensado en estas cosas. Vete a Jerusalén. Párate con un judío ortodoxo, judío. Adam Sandler, el actor de comedia, dice que es judío. Aquí todo el mundo dice que es judío porque se circuncidó y tiene su rabino. Hay diferentes tipos de judío. Pero vamos a un ortodoxo que sigue la ley, que sigue la Torá, que te dice lo que importa es lo que dice Moisés. Ok, diles, ¿cómo te salvas? Pregúntale eso. ¿Cómo te salvas? ¿Cómo sabes que pasarás la eternidad en paz con Dios? Y pregúntale eso y dime qué te cuenta. Ahora dile, sí, según Moisés, lo que calmaba la ira de Dios eran los sacrificios. Y que por medio de ese sacrificio había expiación. Y la ira de Dios se calmaba cuando ese sacrificio se consumaba. Déjame solo hacerte una pregunta por respeto. ¿Cómo calmas la ira de Dios cuando pecas ahora que no tenéis sacrificios ni templo? Y dime qué te cuenta. Dime qué te cuenta. ¿Qué esperanza tenéis? No podéis cumplir muchas de vuestras ordenanzas porque no tenéis templo. No podéis expiar vuestros pecados porque no tenéis sacrificios. No podéis tener vuestros mediadores ante Dios porque no tenéis sumo sacerdote. Dejadme decir una cosa. ¿Cómo relacionáis con Dios hoy? ¿Y cómo recibís la paz sobre vosotros cuando pecáis? ¿Y cómo estáis seguros de vuestra salvación? Y dime qué te cuentan. Porque solo te van a decir una cosa y es muy triste. Soy circuncidado, soy judío, ya tengo el favor de Dios. Muy triste. Porque ni siquiera ya viven una fe basada en la propia Escritura, que no pueden vivirla porque ya no tienen templos, sacerdotes y animales para sacrificios. Pero si él me pregunta, ¿y tú? ¿Cómo eres salvo? Yo, mi justicia es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. ¿Y tus sacrificios para expiar pecados? Él, mi sumo sacerdote, que intercede a la diestra del Padre, él hizo un sacrificio definitivo, mayor que la sangre de toros y becerros, y pagó una sola vez por todos mis pecados. Yo tengo respuesta y tengo paz, lo que no sé cómo tú tienes paz, porque bajo tu ley y tus normas no puede haber seguridad. Si te quedas en Abraham, tienes un problema, porque solo hay esperanza en Cristo. Solo hay esperanza en Cristo Jesús. Hermano, tienes el mayor tesoro, incluso el tesoro que no tienen muchos que están en Jerusalén con la Torá en la mano. Y el tesoro es que Dios te mostró su gloria en la faz de Cristo y te reveló su evangelio. Y por eso oramos por ellos.
porque deseamos que ellos también sean iluminados por la gracia de Dios para salvación. Así que, hermanos, nosotros debemos recordar que si estamos en Cristo, tenemos todas las promesas que Dios hizo. Tenemos toda la bendición que Dios hizo. Miren, yo no estoy en Abraham, estoy en Cristo. ¿Y sabes qué dice Efesios? Que he sido bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Que estoy en Cristo, que tengo el favor del Padre. Estoy en Cristo, tengo acceso al trono de la gracia para buscar el socorro oportuno. ¿Qué más puedo querer? Si en Cristo lo tengo todo. No te quedes en Moisés, no te quedes en David, no te quedes en Abraham. Y que nadie malinterprete mis palabras, no lo desprecio, fue un hombre de Dios y fue justificado. La Biblia dice que lo fue por la fe que puso en Dios. Y es admirable mucho de lo que vemos en él. Y es una bendición. Y obviamente tiene un papel relevante en la historia de la redención. Pero la historia de la redención no culmina en Abraham. Culmina en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo respondió Abraham a ese llamado de Dios? En Génesis 12:4 dice, entonces Abraham se fue, tal como el Señor había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Ahora, Dios le ha dicho a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la tierra de tus parientes, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación, y yo te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendecirá a los que te bendigan, maldecirá al que te maldiga. Ok, respuesta de Abraham. Abraham se fue, tal como el Señor lo había dicho. ¿Sabes por qué sabemos que Abraham fue justificado por la fe que puso en Dios? Lo sabemos porque la fe tiene un resultado cuando es la fe verdadera. Y el resultado es la obediencia. Abraham recibe las palabras de Dios y Abraham sale tal y como Dios manda. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y Santiago justo usa ¿qué persona de ejemplo? Santiago habla de Abraham. Y habla de Abraham dando a entender que la fe de Abraham fue evidente, verdadera y clara porque fue acompañada de sus obras. Hermano, si tu fe no está siendo acompañada de obras, no es fe verdadera. Abraham tuvo fe verdadera. Y la evidencia es que sin saber a dónde iba, salió. Porque puso una verdadera fe en Dios. Si tú has puesto una verdadera fe en Cristo, tiene que haber obediencia a lo que Cristo dice. Si no lo hay, si no hay fruto, lamento darte una noticia. Tus padres pudieron ser pastores. Tu casa pudo haber sido cristiana desde pequeño y puedes haber escuchado el evangelio desde la cuna. No eres salvo. Porque la fe sin obras es muerta. Dices que crees, muéstrame tu fe por tus obras. Las obras no son necesarias para la salvación, pero son la evidencia de que tu corazón ha sido quitado el de piedra y puesto uno de carne, de que te han dado al Espíritu Santo para andar en los caminos de Dios, de que Dios empezó una obra en ti y la está perfeccionando. Si no hay evidencias, no alardes de ser cristiano. Sigues tan perdido como los de afuera, pero congregando con nosotros. Abraham recibe una palabra de Dios y cree, y la prueba de que cree es que obedece. Si no estás obedeciendo lo que Dios pide de ti, tú no has creído en Dios. Ah, sí he creído. Déjame decirte, tenéis familiares católicos que van a misa, que creen en Dios, que creen en Jesús, que creen en el Espíritu Santo, pero son capaces de ir a misa y a embriagarse el sábado, tener su novia, vivir juntos sin estar casados y van a misa. Y son católicos y son creyentes porque tienen una fe tradicional, una fe cultural, una fe de costumbre. Pero si fuese la fe verdadera, habría un fruto. Pues así como hay católicos que profesan fe, pero tú los ves y dices, no son creyentes verdaderos, no han nacido de nuevo. Hay evangélicos igual, hermano.
lamento decirte algo. Haber dejado una religión por la otra no te va a salvar si no has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, se ve. Si has nacido de nuevo, se ve, se nota, se percibe, porque todo va a ser transformado. La prueba de que Abraham creyó es que Abraham obedeció a lo que Dios mandó. Y ahí sale Abraham, pero no sale solo. Los versículos 5 y 6 nos describen la familia y el entorno de Abraham. Dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado del tiempo que llevaban allí. Abraham entonces sale con Sarai, sale con su sobrino, salen con todo lo que habían conseguido durante el tiempo que habían estado allí y lo que he dicho antes, y las personas que habían adquirido en Harán. Yo sé que para nosotros siempre es muy chocante y un día si quieren hablamos de la esclavitud en la Biblia y no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Para mí no es violento leer este texto porque yo cuando leo este texto tengo que entender en qué tiempo está escrito. Si este texto tú lo hubieras leído en aquel entonces no te resultaría violento. Te resulta violento porque lo lees hoy. De la misma manera que para muchas mujeres hablar hoy de pudor, decoro y modestia es violento porque están acostumbradas a ir ceñidas, con escote, con pelos extravagantes, mostrando su bikini en verano. Pero si esto lo lee una señora hace 50 años, no tendríamos ningún problema. Yo siempre digo una cosa, si yo tengo que hablar con las hermanas que congregan en mi iglesia de que se vistan decentemente y no de manera provocativa, es porque soy pastor en Europa y pastoreo también a gente mucha de Latinoamérica. Pero seguramente si Dios me pusiera a pastorear en Marruecos, no tengo que dar esas clases. Igual en Marruecos le tengo que decir a la hermana, si muestras un poco las orejas, tampoco pasa nada. El problema es que tú no puedes vivir la fe conforme a tu cultura. Y da igual si eres española o latina. Porque lo que dice la palabra es no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Tu cultura te ha dicho que te pongas bikini, pero Dios no. Dios ha dicho que tu cuerpo es para tu marido y no para el mundo entero. Tu cultura te dice que te vistas para los hombres o para las mujeres. Dios dice que te vistas para su gloria. Y para que cuando la gente te vea sepa que eres un santo hombre de Dios o una santa mujer de Dios. Dios no te ha dicho que prenda sí, que prenda no, pero te ha dado principios. Hay gente que ya cruza un límite y pone la prenda que sí, la prenda que no, como si Dios le hubiera dado un catálogo. Pero no es así. Dios ha dado principios. Dios ha dado principios. Y en aquel tiempo, leer sobre esclavitud, no hay ningún problema. Porque en aquel tiempo era lo común. Era lo común. Un día, si quieren, hacemos una historia sobre ese asunto. Pero Abraham tenía a sus sirvientes, que había adquirido. Y esa es la palabra, adquirido. Y no es contratado. Es comprado. Es comprado. ¿Y con quién sale? Con Sarai, con Lot, con todas sus posesiones acumuladas, con las personas que adquirió en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Y qué pasa cuando Abraham llega ahí? Dios se aparece nuevamente a Abraham. Oh, hermano. Lo que sí que a mí me hubiera gustado es poder tener esos momentos con Dios que tuvo Abraham. Génesis 12:7, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Así que Dios se vuelve a aparecer a Abraham, pero Dios no le está diciendo algo muy nuevo. Dios está diciéndole algo que tiene que ver con lo que le ha dicho. Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Y qué le dice Dios ahora? Abraham, esa tierra donde ves ahora gente va a ser para tu descendencia. Oye, sigo sin tener hijos. Bueno, de eso se trata. De que pongas tu fe en mí y en mi poder y en mi fidelidad y en lo que yo voy a hacer a través de tu vida. ¿Y qué hace Abraham cuando escucha eso de Dios y cuando llega hasta ese punto? Dice, entonces él edificó allí un altar al Señor
que se le había aparecido. Es común ver en la Escritura que el pueblo de Dios, en algunas escenas particulares, edifica altares de manera simbólica, de celebración conmemorativa, para algún sacrificio. No es la primera vez que lo hemos visto. En Génesis capítulo 8 y el versículo 20 leímos esto. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Así que nosotros vimos cómo Noé ya edificó un altar, incluso hizo un holocausto para agradar al Señor. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 24 vemos un mandato de Dios también en la ley que dice: harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Así que Abraham decide, cuando llega a ese punto, cuando recibe las promesas de Dios, cuando ve la mano de Dios, el favor de Dios en esa travesía, decide parar un momento y adorar. Porque al final, ¿qué es hacer un altar? Sino un momento en el que Abraham adora a Dios. Noé hizo el altar después del diluvio para adorar a Dios. Abraham hizo un altar para adorar a Dios. Ese altar que se pedía era para los sacrificios que serían para Dios. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestro altar? ¿Dónde nosotros tenemos el altar para hacer nuestros sacrificios? Déjame recordarte unas palabras hermosas de Pablo en Romanos 12 y el versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Abraham hizo un altar para adorar a Dios, Noé hizo un altar para adorar a Dios, pero en Cristo tú ya no tienes que hacer un altar para adorar a Dios, porque en Cristo tú eres un adorador y vives en constante adoración al Señor. Tu vida es ese altar de adoración. Tu vida debe ser el altar de adoración a Dios. Tu vida debe ser un altar de gratitud, un altar de invocar su nombre, un altar de agradecer sus bendiciones, un altar en el que reflejas tu amor hacia Él, tu vida. Presentad vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero algo hermoso es esto. Abraham viene de un linaje. El altar no nace por casualidad. Noé no hace el altar por casualidad. Nosotros sabemos que todo empieza antes. Todo empieza antes. ¿Dónde nace la primera adoración a Dios? Hay una expresión bonita en Génesis 4:26 que nos da a entender que siempre va a haber un linaje de adoradores en el mundo. Un linaje de un pueblo que siempre será adorador de Dios. En Génesis 4:26 dice: a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. A invocar el nombre del Señor. Y mira qué pasa en el versículo 8 y 9, final de nuestro texto. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar otra vez, pero mira que dice, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Hubo un linaje que empezó a invocar el nombre del Señor. Noé invocó el nombre del Señor y Abraham ya lleva 2 altares y está invocando el nombre del Señor. Dios espera de nosotros, aquellos que somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo, que sigamos haciendo lo que ese linaje fue llamado a hacer: adorar e invocar el nombre del Señor. Pero no te vayas a casa sin antes recordarte algo. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice? Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Deja tu parentela, deja la casa de tus padres. ¿Sabes lo que te dijo Jesús a ti? En Lucas 14:33, mira lo que te dice Jesús. Si pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Dios le dijo a Abraham
Sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Jesús dice, si alguno viene a mí y no llama padre, madre, esposa, esposo, hijo, o hasta su propia vida más que mí, no es digno de mí. Si vienes a mí, niégalo todo, déjalo todo. Dios le dijo a Abraham, tienes que estar dispuesto a dejar todo para seguir mi llamado. Y Abraham creyó y obedeció. ¿Qué dice Jesús? ¿Vas a venir conmigo? También tienes que estar dispuesto a seguir. Un llamado que te va a llevar a ser capaz de renunciar a todo. Jesús no te pide que abandones tu familia, ni tu trabajo, ni tus posesiones. Pero Jesús tiene que ser primero. Lo que Jesús tiene que tener claro es que si te lo llegase a pedir, lo harías. Lo que Jesús tiene que tener claro es, yo no quiero que te lleves mal con tu familia. Pero si llega un momento en que tu familia te dice, o Jesús o nosotros, yo tengo que tener claro que vas a decir Jesús. Yo no quiero que dejes tu trabajo, pero si tu trabajo te va a pedir algo que haga que me deshonres a mí, yo tengo que tener claro que vas a elegir a Jesús. Hermano, Jesús nos hizo un llamado de fe, igual que el que Dios le hizo a Abraham, a poner nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a lo que Jesús hizo al morir, resucitar en gloria. Y si tú pones tu fe en Él, como Abraham la puso en Dios, por esa fe tú serás justificado. Y como resultado, veremos obras de obediencia como las vimos en Abraham. Sigue a Jesús como Abraham siguió a Dios. Y ten seguro que puedes confiar en el Dios en el que confió Abraham. No importa lo que hayan pedido, en Él podemos estar seguros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos el llamado de fe que haces para nosotros. Gracias, Señor, por haber recibido tu perfecta justicia gratuita por medio de la fe que hemos puesto en Jesús. Señor, te pido que nos ayudes a mostrar con nuestras buenas obras la genuina fe que tenemos, la verdadera fe que tenemos. Ayúdanos, Señor, a caminar confiando en ti como Abraham lo hizo, pero a recordar sobre todo que nuestra historia no es segura en Abraham, sino segura en Cristo. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús.